Este texto es de un autor francés que todavía está vivo, un filósofo mediático francés como podría ser aquí Darío Stanriver, José Pablo Feynman, que ya murió. Bueno, estos filósofos que tienen el don de saber ser buenos divulgadores y pegarla con algún libro que es bestseller y que se vende mucho, y de ahí en más lo siguen convocando a los medios y a publicar más. Aún así, es un tipo que ha escrito cosas interesantes para introducirnos a la filosofía, como vamos a ver, o por lo menos a mi juicio. Bueno, como decía, es un filósofo francés contemporáneo, antiguo alumno de la Escuela Normal Superior de París, donde fue alumno y amigo de Louis Althusser, un filósofo francés famoso, ya muerto. Luego de ejercer durante mucho tiempo como conferenciante de la Sorbona, se dedicó exclusivamente a la escritura de obras filosóficas de divulgación, con gran reconocimiento del público. Como verán, estamos ante un gran privilegiado del centro del mundo, ¿no? De Francia, un tipo que nos puede despertar sentimientos bastante encontrados, pero yo les invito a que veamos lo que escribe en este textito y no nos hagamos mucho la cabeza con su look europeo total. Pasemos a la que sigue, por favor. Bueno, este libro en francés, la edición original es, bueno, Presentaciones de la Filosofía, del año 2000, y acá vamos a ver unos fragmentos del prólogo y del capítulo 12 titulado La Sabiduría. Sigamos nomás. Bueno, acá entramos en tema. Dice en el prólogo, filosofar es pensar por uno mismo. Acá no hay lenguaje inclusivo, nadie se ofenda, un texto viejo, un autor viejo, no hay lenguaje inclusivo. Filosofar es pensar por uno mismo, pero nadie puede lograrlo verdaderamente sin apoyarse en el pensamiento de otros, especialmente en el de los grandes filósofos del pasado. La filosofía no es solamente una aventura, es también un trabajo que no puede llevarse a cabo sin esfuerzo, sin lecturas, sin herramientas. Los primeros pasos suelen ser arduos y desaniman a más de uno. Esta es la razón por la que durante los últimos años he publicado unos cuadernos de filosofía. Pasemos a la otra. Que son 12 pequeños volúmenes que incluían, cada uno de ellos, una selección de unos 40 textos de autores clásicos y que se abrían con una introducción de este autor, Comte Sponville, de un par de páginas, en la que intentaba decir lo que me parecía esencial sobre tal o cual noción. Acá yo agregué entre corchetes, la convención indica que entre corchetes se agrega un texto, cosas que uno quiere decir, pero que no pertenecen al texto. Entonces todo esto que yo agregué son los capítulos de ese libro, que ustedes no lo tienen en la fotocopia. Entonces, el capítulo 1 es la moral, 2 la política, 3 el amor, 4 la muerte, 5 el conocimiento, 6 la libertad, 7 Dios, 8 el ateísmo, 9 el arte, 10 el tiempo, 11 el hombre y 12 la sabiduría. Este es el que vamos a ver aquí mismo. Y agrega, estas 12 introducciones revisadas y considerablemente ampliadas constituyen el presente volumen. Bueno, ahora abandonamos el lenguaje de prólogo y nos ponemos a hablar de filosofía, más seriamente. ¿Qué es la filosofía?, dice el autor. Me he extendido en el tema en muchas ocasiones y vuelvo a hacerlo en el último de estos 12 capítulos, la sabiduría. La filosofía no es una ciencia, ni quiere serlo. Ni siquiera un conocimiento. No es un saber entre otros. Es más bien una reflexión sobre saberes, sobre los saberes disponibles. Por eso la filosofía no se aprende, decía Kant. Solo podemos aprender a filosofar. No filosofía, sino a filosofar. ¿Cómo? Filosofando nosotros mismos, preguntándonos por nuestro propio pensamiento, por el pensamiento de los demás, por el mundo, por la sociedad, por lo que la experiencia nos enseña y por lo que ésta nos oculta. Lo deseable
es que durante este camino demos con las obras de tal o cual filósofo profesional, y de ser así pensaremos mejor, con más fuerza, con mayor profundidad. Iremos más lejos y más rápidamente. Fíjense, acá les voy anticipando algo. Dice, lo deseable. Lo deseable es apoyarnos en filósofos profesionales, en gente que ya ha pensado seriamente sobre muchas cosas. Pero eso ya implica, ese lo deseable, implica que nosotros mismos podemos pensar por nuestra cuenta ya de entrada. Lo que pasa es que el riesgo que corremos, pensando demasiado por nuestra cuenta, despreciando la tradición, despreciando la lectura de otros tipos muy reconocidos, tipos y tipas, por supuesto, es, bueno, descubrir la pólvora, es llegar a conclusiones que creemos muy novedosas, pero que han sido alcanzadas hace miles de años, literalmente. Cuando empiecen a leer Platón, si es que no han empezado ya, van a poder comprobar que es cierto esto que se suele decir, que en Platón ya estaba todo. Platón, si no lo han leído, les va a volar la cabeza. A lo mejor en esta misma clase podemos ver un poco de Platón. Y Platón vivió en el siglo V, entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando ya de hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces, Kant es uno de los filósofos más famosos de la tradición europea, occidental. Ya lo vamos a ver un poco en la unidad 3. Acá, bueno, lo está citando como autoridad Comte Sponville, como un filósofo reconocido. Entonces, lo deseable es que en este camino nos apoyemos en la obra de tal o cual filósofo profesional. De ser así, pensaremos mejor, con más fuerza, con mayor profundidad. Iremos más lejos y más rápidamente. Ese mismo filósofo profesional, ese autor en el que nos apoyemos, añadía Kant, no hemos de considerarlo como el modelo del juicio, sino simplemente como una ocasión para realizar nosotros mismos un juicio sobre él o incluso contra él. No tenemos por qué casarnos con ese famoso filósofo que estamos leyendo para enterarnos de qué pensó él antes que nosotros. Podemos ser críticos y tenemos la obligación de ser críticos con él. Por ahí no en todo, pero sí en algunos aspectos. Y vaya si es digno de crítica Kant, como vamos a ver, aún siendo un genio. Bueno, nadie puede filosofar por nosotros, y nosotras, y nosotres. Obviamente, la filosofía tiene sus especialistas, sus profesionales, sus enseñantes. Pero la filosofía no es fundamentalmente una especialidad, ni un oficio, ni una disciplina universitaria. Es una dimensión constitutiva de la existencia humana. Esto que acaba de decir, que acabamos de leer acá, es lo que está implícito desde que empezamos a leer el texto, y es el primer tema que aparece en el programa en la unidad 1, ¿no? La filosofía como saber espontáneo universal o como reflexión espontánea universal que todos practicamos siempre, en la medida en que tomamos distancia de algo críticamente y decimos, no, esto no me cierra, esto no puede ser así, bueno, estamos haciendo filosofía, lo sepamos o no, estamos haciendo una reflexión crítica. Esa filosofía justamente no es de ningún especialista, nos atraviesa a todos, y por eso la filosofía, aunque la consideremos una especialidad, en tanto hay gente que se dedica profesionalmente a la filosofía y conoce muy bien la historia de la filosofía y ha leído más que ninguno de nosotros, no significa que la filosofía sea una especialidad como cualquier otra. Ya vamos a ver cómo se desarrolla este tema en este autor y en otros textos que vamos a ver. Entonces la filosofía es a la vez algo que todos practicamos, que está en todos nosotros, en la medida que empezamos, y sobre todo en que pensamos críticamente, y a la vez es una disciplina académica, como la que se estudia en esta facultad, que ustedes están iniciando el camino de la carrera de filosofía como especialidad, como profesión, como disciplina académica especial. Pero esa especialidad, repito, es como tal, como especialidad bastante débil, más débil que otras. No es lo mismo meterse
no sé, a una carrera de física nuclear, por ejemplo. Bueno, la física nuclear no nos atraviesa a todos. La física nuclear, en todo caso, la física sí nos atraviesa a todos, la naturaleza nos atraviesa a todos, pero los saberes propios de la física nuclear son manejados por un pequeño grupo selecto de científicos especializados. Entonces, en ese sentido, la filosofía es muy diferente porque es algo que sí compartimos todos en gran medida. Bueno, sigamos que esta idea se va a ir machacando bastante seguido. Bueno, es una dimensión constitutiva entonces de la existencia humana. Desde el momento en que somos seres dotados de vida y de razón, todos nosotros inevitablemente nos vemos confrontados con la tarea de articular entre sí estas dos cosas, facultades, la vida y la razón. Y ciertamente podemos razonar sin filosofar. En las ciencias, por ejemplo, se razona mucho, pero sin cuestionar demasiado. Se razona a partir de ciertos presupuestos en la ciencia. Entonces se razona sin filosofar, dice el autor. Se puede vivir sin filosofar también, en la ignorancia o en la pasión, por ejemplo, pero sin filosofar no podemos en absoluto pensar nuestra vida y vivir nuestro pensamiento, dice el autor en un ingenioso juego de palabras. No podemos pensar nuestra vida y vivir nuestro pensamiento. La filosofía es precisamente esto, dice. Pensar nuestra vida y vivir nuestro pensamiento. Pasemos a la... Fíjense, donde yo decía física nuclear, acá podemos leer biología. La biología jamás enseñará a un biólogo cómo tiene que vivir, ni si hay que hacerlo, ni siquiera si hay que ser biólogo. Las ciencias humanas, por su parte, jamás nos enseñarán el valor de la humanidad, ni su propio valor como ciencias. Esta autorreflexión, que es muy propia de la filosofía, no lo es tanto de las ciencias. Las ciencias no reflexionan sobre sí mismas, reflexionan sobre el objeto al que se dedican. Por eso hay que filosofar, dice Comte Sponville, porque hay que reflexionar sobre lo que sabemos, sobre lo que vivimos, sobre lo que queremos, y porque para ello ningún saber nos es suficiente ni nos dispensa de hacerlo. Y se pregunta, ¿el arte, la religión, la política? Bueno, son materias muy importantes, pero también ellas han de ser objeto de reflexión filosófica. Sin embargo, desde el momento en que se reflexiona sobre alguna de ellas, a poco que esta reflexión adquiera cierta profundidad, se las trasciende, al menos en parte, y en ese momento se ha puesto ya un pie en la filosofía. Que a su vez, la filosofía, haya de tomarse como objeto de reflexión, es algo que ningún filósofo pondrá en duda. Pero reflexionar sobre la filosofía no es salir de ella, es más bien entrar en ella. ¿Por qué vía entramos en la filosofía? ¿Qué vía elige este autor para entrar a la filosofía? ¿Qué vía elegimos nosotros acá en esta cátedra? Bueno, dice el autor, yo he seguido aquí la única vía que conocía verdaderamente, la de la filosofía occidental. Estamos hablando de un francés, ¿no? Está en el centro de Occidente. Ustedes saben que esto de occidental y oriental viene sobre todo de la Europa occidental. El Occidente fue, antes que nada, Europa occidental. Francia, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, bueno, España y Portugal como un occidente medio siempre cuestionado en su calidad cultural. Y después Occidente sumó a Estados Unidos, a Canadá, y esos países que no están estrictamente en el hemisferio occidental, pero que son claramente occidentales, como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, etc. Bueno. Cuando hablamos de filosofía occidental, estamos hablando sobre todo de filosofía europea occidental y norteamericana canadiense. Bueno,
Esto no significa que no haya otras, dice el autor. Filosofar es vivir con la razón y esto es algo universal. En todas las culturas, en todos los lugares, hay filosofía. ¿Eh? ¿Cómo podría la filosofía ser exclusiva de alguien, de un pueblo, de una cultura? Eh, ¿Por qué no se lo pregunta a sus antepasados, ¿no? Que reclamaban que la filosofía era exclusiva de Europa. Bueno, él está como haciéndose cargo de esa culpa, de ese error de los colonizadores europeos que despreciaban profundamente los saberes, conocimientos y culturas no occidentales, no europeas. Entonces, la filosofía no es exclusivamente occidental. Nadie ignora que existen otras tradiciones especulativas y espirituales, sobre todo en Oriente, no solo, pero no es posible abarcarlo todo. Acá sí le damos la razón a este autor. Tiene la modestia de reconocer que, bueno, no me voy a poner a hablar yo, que soy un francesito educado en la Sorbona, en la Escuela Normal Superior, de filosofía oriental, porque voy a tocar de oído y no me corresponde a mí. Hay gente especializada en eso. Yo voy a hablar de filosofía occidental, dice él, pero reconoce que no es la única filosofía y eso ya es bastante. Entonces, no es posible abarcarlo todo y sería un tanto ridículo por mi parte aspirar a presentar pensamientos orientales que en su mayoría no conozco sino indirectamente. En esto yo me siento identificado incluso con respecto a lo oriental. Yo no manejo filosofía oriental, no tengo ningún problema en admitirlo. No creo en absoluto que la filosofía sea exclusivamente griega y occidental. Fíjense, está el reconocimiento. Está diciendo, la filosofía no nació en Grecia y no es exclusivamente occidental. Esto lo van a trabajar mucho mejor en el práctico número 1, a partir de mañana. Pero de lo que estoy totalmente convencido, dice, como cualquiera, es de que en Occidente y desde los griegos existe una inmensa tradición filosófica que es la nuestra, y yo agrego ahí los signos de pregunta para que pensemos si es la nuestra también. ¿Qué sentimos cuando este autor dice de esa tradición filosófica occidental que es la suya? Bueno, ¿qué sentimos nosotros? No sé si alguien quiere decir algo, porque estoy hablando demasiado quizá. ¿Ustedes se sienten occidentales? ¿Cómo se sienten con respecto a esas denominaciones, a esas etiquetas odiosas? Occidente, Oriente. ¿Qué somos acá en América Latina? Occidente, Oriente, no somos nada, estamos fuera de la historia, como decía Hegel. ¿Qué? Bueno, ¿cómo? Muy bien. Somos una mezcla de culturas, somos el producto de una conquista y de una colonización de siglos, que produjo una, bueno, como le quieran llamar, una hibridación, un mestizaje, una mezcla, que nos guste o no, somos eso, somos el resultado de eso, somos el resultado de largos años de colonialismo racista y muy violento con las culturas locales, pero por suerte, todo eso que se ha castigado durante siglos, esos mundos culturales autóctonos americanos, no han logrado ser destruidos del todo, han persistido, han buscado la manera de seguir siendo, y entonces eso nos hace, y yo lo celebro, y espero que se entienda la expresión, nos hace afortunadamente occidentales impuros. Occidentales impuros. No somos estrictamente occidentales, ni tampoco somos personas que no tienen nada que ver con la tradición occidental como para no tener que estudiarla, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿No crees? Exacto. Ahora vamos a llegar a eso. No precisamente en este texto, porque está escrito por un europeo, que tiene por lo menos bueno, el decoro de reconocer que la filosofía no es solo occidental, no es solo europea, no es solo nacida en Grecia, etc. Para decirlo de una manera resumida, que después va a ser ampliada y revisitada muchas veces, nosotros estudiamos la tradición occidental de la filosofía para criticarla y también para ver lo cara que nos ha salido esa tradición. El problema es que no podemos criticar
Por ejemplo, no podemos ponernos a estudiar directamente autores y autoras latinoamericanos, obviando esta tradición opresiva, colonialista, imperialista europea, porque no entenderíamos nada de lo que están diciendo los autores latinoamericanos. Ellos mismos están filosofando en contra de esta tradición. Y para poder criticar esta tradición tenemos que conocerla un poco. Conocerla críticamente, eso es lo que nos proponemos. En todo momento. Si alguna vez nos ven poco críticos, en algún punto, digan, profe, está hablando con mucha suavidad de Kant o de Hegel. Pégale un poquito más. Bueno, y yo ahí voy a hacer lo posible por sacar las garras y clavárselas. Entonces, bueno, como tenemos, esto lo explico en el programa, bueno, en la fundamentación del programa está explicado, lean el programa, es un programa corto y la fundamentación es re cortita. Está un poco explicado que en función del poco tiempo que tenemos, un cuatrimestre, y para no poner el carro delante del caballo, bueno, damos de la manera más crítica posible estos clásicos de la tradición occidental para después poder entender lo contemporáneo, lo crítico, lo postmoderno, lo latinoamericano crítico de toda esta tradición. ¿Se entiende, no? El razonamiento quiere no ser una falacia. Si ustedes alguna vez creen que caemos en una falacia, en una especie de trampa intelectual con ese razonamiento, estoy abierto a que argumenten por qué y me digan, no, profe, el programa tiene que ser distinto, no puede seguir dando estos temas que no le interesan a nadie. Bueno, entonces, la tradición filosófica occidental, que no es la nuestra, o sí es la nuestra, como quieran, y es hacia ella y en ella a donde quisiera guiar a mi lector. Y entonces el tipo empieza su librito de selección de textos de clásicos europeos y norteamericanos. Vamos con la que sigue. Dice, otras maneras de iluminar qué es la filosofía, ¿no? Hay definiciones de filosofía, como ya sabrán, y si no, se los digo enseguida, no hay nunca una sola. Quien diga la filosofía se define de esta manera única, nos está vendiendo una moto, no existe eso. Una sola forma de definir la filosofía. Fíjense que el mismo autor va buscando otras fórmulas. La filosofía es un preguntar radical, la búsqueda de la verdad total o última. Esto de total o último tiene que ver, y esto ya lo vamos a ir viendo, con que la filosofía se pregunta realmente por todo, tiene una mirada de conjunto. No se priva de preguntarse por nada y quiere entender el cuadro completo de la realidad y del mundo. Por eso habla de una verdad total, una verdad del todo, sobre el todo. Y última, el adjetivo última, ahí se refiere a a la búsqueda de cuáles serían los fundamentos, los principios últimos que explican, que dan cuenta de cómo funciona esa realidad total. Entonces el filósofo es tan humilde, tan modesto, que se pregunta por todo y quiere buscar la verdad última, total y absoluta. Ya vamos a ver que no todos los filósofos son tan pretenciosos como eso, pero básicamente la filosofía tiene ese apetito de preguntar todo, preguntar por todo. Por eso el preguntar radical, ¿no? También la filosofía es creación y utilización de conceptos, aunque esta práctica también existe en otras disciplinas. Es reflexividad, preguntarse a uno mismo, preguntarse por uno mismo, un volver del espíritu o de la razón sobre sí mismos, pensamiento del pensamiento, reflexión sobre la propia historia y sobre la de la humanidad, búsqueda de la mayor coherencia posible, de la mayor racionalidad posible. Es el arte de la razón, si se quiere, pero que, el acento está de más, pero que desemboca en un arte de vivir. Es en ocasiones construcción de sistemas, es siempre elaboración de tesis, argumentos, teorías. Pasemos a la que viene. No se los dije hasta ahora, pero se los digo, más vale tarde que nunca. El que quiera decir algo, levanta la mano y enseguida yo le cedo la palabra. Esto no es una clase magistral
sin derecho a interrupciones, ni mucho menos. Bueno, pero la filosofía es también, y quizás fundamentalmente, crítica de las ilusiones, de los prejuicios, de las ideologías. ¿Mm? Fíjense que en este caso, ustedes podrían estarse preguntando si ilusiones, prejuicios, ideologías son cosas radicalmente distintas, incluso ir a buscar al diccionario cada una de las tres. Acá están puestas básicamente como sinónimos, no exactos, pero como casi sinónimos, las tres cosas. Toda filosofía es una lucha crítica contra un saber establecido, ¿no? Sus armas, ¿cuáles son? La razón. Sus enemigos, la ignorancia, el fanatismo, el oscurantismo o la filosofía de los otros, que no compartimos, la filosofía de los demás. Sus aliados, las ciencias. Su objeto, la totalidad con el hombre en su seno, el hombre y la mujer, ¿no? Este hombre genérico se lo van a encontrar en muchos textos más bien clásicos de la filosofía. Se refiere al ser humano, no al hombre varón. Sepan disculpar las chicas, porque es muy odioso, aparece el hombre a cada rato y los hombres. Bueno. Entonces, su meta, importante, la sabiduría, la felicidad, pero en el seno de la verdad. No la felicidad negacionista, sino la felicidad crítica, la felicidad sabiendo críticamente. En la práctica, los temas de la filosofía son innumerables. Nada humano o real le es ajeno. Esto no significa que todos ellos, que todos los temas tengan la misma importancia para la filosofía. Pasemos a la... Kant, otra vez Kant, en un célebre pasaje de su Lógica del año 1800, agrego yo, que retoma lo ya planteado en el Canon de la Razón Pura, al final de la Crítica de la Razón Pura, que es su libro más famoso, Kant resumía el ámbito de la filosofía en 4 preguntas. ¿Qué puedo saber? A esa pregunta, ¿qué puedo saber?, responde, según Kant, la metafísica. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo? Del deber, ¿no? La moral respondería a esa pregunta. ¿Qué me está permitido esperar? La religión nos respondería qué me está permitido esperar después de la muerte. ¿Y qué es el hombre? Pregunta a la que responde la antropología filosófica. No la antropología que se estudia acá como carrera, o etnología, sino la antropología filosófica. Antropología, para quien no lo sepa, viene de antropos, ser humano, estudio del ser humano. No es lo mismo la antropología filosófica que la antropología como etnología, como estudios de las culturas, de las comunidades, de los sistemas sociales. Bueno, y dice Kant, en esta cita de Comte Sponville, que las 3 primeras preguntas se resumen en la última. De alguna manera, para Kant, la pregunta ¿qué es el hombre? Contiene todas las anteriores. Pero todas ellas, agrega Comte Sponville, desembocan en una 5ª pregunta, que es sin duda filosófica y humanamente la cuestión principal, según él. ¿Cómo he de vivir? Y yo agrego, acá me comí los corchetes, los paréntesis no son del autor, son míos. La pregunta ¿cómo he de vivir? No es estrictamente lo mismo que ¿qué debo hacer? Y ahora vamos a ver por qué. En cuanto se intenta dar una respuesta inteligente a la pregunta ¿cómo he de vivir?, se está haciendo filosofía. Y como es imposible evitar planteársela, hemos de concluir que la única forma de sustraerse a la filosofía es la ignorancia o el oscurantismo. Otra forma de demostrar que filosofía hacemos todos, de alguna manera. Todos nos preguntamos cómo tenemos que vivir, qué me convendría en esta ocasión y en general, a qué me quiero dedicar, qué quiero estudiar, qué quiero hacer de mi vida. Pasemos a la... Entonces, ya pregunta retórica a este punto. ¿Hemos de filosofar? ¿Tenemos que filosofar? Desde el momento en que nos planteamos esta pregunta,
En cualquier caso, desde que intentamos responder a ella con seriedad, ya estamos filosofando. Esto no significa que la filosofía se reduzca a su propia interrogación y todavía menos a su autojustificación. Pues también filosofamos, más o menos, bien o mal, cuando nos preguntamos, de forma a la vez racional y radical, por el mundo, por la humanidad, por la felicidad, por la justicia, por la libertad, por la muerte, por Dios, por el conocimiento, su ruta. ¿Y quién podría renunciar a hacerlo? ¿Quién no se pregunta por todo eso en algún momento? El ser humano es un animal filosofante. Solo puede renunciar a la filosofía renunciando a una parte de su humanidad. Así pues, ya sin signos de pregunta, hemos de filosofar, hemos de pensar tanto como podamos y mejor de lo que sepamos. ¿Con qué fin? Para lograr una vida más humana, más lúcida, más serena, más razonable, más feliz, más libre. Es lo que tradicionalmente denominamos sabiduría, que sería una felicidad sin ilusiones ni mentiras. ¿Podemos alcanzar la sabiduría? Jamás por completo, sin duda. Pero esto no impide que la busquemos ni que nos aproximemos, nos vayamos aproximando a ella. Se trata de pensar mejor para vivir mejor. La filosofía es este trabajo, la sabiduría este reposo. Vamos trabajando y vamos reposando sobre lo ya alcanzado, lo ya conquistado. Hay algo que quería decir por acá. Bueno, este autor tiene muy claro y hace bien en poner como último capítulo de su libro, La sabiduría, que no existe tal cosa como el conocimiento por el conocimiento mismo. Algunos filósofos tradicionales han creído que se podía buscar el conocimiento por el solo conocimiento, por el solo, iba a decir placer de conocer, pero eso ya sería no buscarlo por sí mismo, sino por el placer que obtengo, ¿no? Bueno, no existe tal cosa como la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. Si buscamos saber es siempre para algo. Y este autor lo tiene claro, para aprender a vivir mejor, ¿m? Para vivir de manera más feliz, más libre, sin ilusiones, sin mentiras, ¿m? Sin cadenas, de muchos tipos. En la medida en que podamos, en la medida que vayamos avanzando en ese camino. Sí. Sí. Disculpa. Usalo así, escucha. Mi pregunta era, si bien el filósofo lo que busca es esto de la libertad y eso, y si va formando su camino, ¿está abierta la posibilidad a nuevas preguntas? Por más de que vaya formando, puede ir armando un camino. ¿Está abierto a la posibilidad de que hay nuevas también? U otras miradas, otras perspectivas. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad, eh, no solamente está abierta la posibilidad de que surjan nuevas preguntas, sino que ese quitarse cadenas de encima que mencionaba yo recién, tiene que ver con quitarse falsas certezas, en el mayor de los casos. Las nuevas preguntas son nuevas preguntas que no nos vienen a abrumar ni a desesperar, porque en realidad son nuevas preguntas que lo que nos quitan de encima son falsas certezas, certezas pesadas como, como lápidas, digamos, que nos queremos sacudir para estar más livianos, más felices, sentirnos eh, más cómodos con este mundo. Por ejemplo, se me ocurre ahora una de esas certezas. A ver, mejor la escuchamos a la compañera, que yo ya me cansé de mí mismo. No sé, quería aportar, no sé si le entendí bien, pero una de las certezas falsas o pesadas, por ejemplo, no sé si entendí, no sé si entendí, podría ser que está mal ser homosexual, es una falsa certeza, pero al hacerse preguntas, filosofar, ¿en serio está mal ser homosexual? ¿Está mal que me gusten personas del mismo género o tal cosas? Es como que te estás quitando ese peso de que literal, la certeza que te pesa de está mal ser homosexual y te sentís mal por vos serlo o querer una persona que lo sea o apoyar a alguien así, siento que es como eso a lo que se refiere.
verdad que con ejemplos así me siento tentado a empezar a ofrecer premios de algún tipo para la gente que hable, porque excelente ayuda. Un excelente ejemplo, el tema del género, de la sexualidad. Nosotros creemos, fíjense, muchos de ustedes, ya que estamos hablando en inclusivo, quizá la conocen a Judith Butler, que hoy por hoy ya se ha vuelto un clásico del feminismo más avanzado. Judith Butler es homosexual, y tiene un libro que se llama El género en disputa, donde se dedica a atacar, básicamente, lo voy a resumir de una manera burda y casi ofensiva con ella, pero ustedes me van a saber entender, porque estamos en la clase inicial. Ella ataca ahí la binariedad de los sexos y de los géneros. La binariedad de los géneros es fácil de entender. ¿Cómo es esto de que hay dos géneros, solamente dos opciones posibles de géneros? Varón, mujer, celeste, rosa, fútbol, muñeca, autitos, vestidos, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Esto es una construcción cultural opresiva que no deja lugar a opciones diferentes y que no tiene nada de natural. Y llega hasta tal punto esta crítica a la supuesta naturalidad, esta desnaturalización de la binariedad en lo genérico, lo genérico sexual, que ella también se ocupa de demostrar claramente que ni siquiera hay ninguna dualidad o binariedad por naturaleza. Ni siquiera los sexos son dos por naturaleza. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún homófobo decir, y bueno, pero no es lo natural? ¿Y qué es lo natural, señor homófobo? Lo natural es que hay dos sexos, el masculino y el femenino. No, señor homófobo, no hay solamente dos sexos. La misma biología nos demuestra que no hay solamente dos opciones de sexo. Hay un montón de opciones, hay un rango muy grande de personas intersexo o hermafroditas que tienen los dos órganos genitales, los dos órganos reproductivos. ¿Y qué pasa con esas personas cuando nacen? Las someten violentamente a una operación, a veces sin siquiera el consentimiento de sus padres, para forzar que encajen en uno de los dos moldes. Pero bueno, es un excelente ejemplo el que diste de la homosexualidad y de los géneros. Después, si quieren, algún día profundizamos más sobre Judith Butler. Digamos, el común de la sociedad no se banca esa incertidumbre, le considera insoportablemente monstruosa e inquietante esa persona que está ahí y que no quiere ser, bueno, el famoso no binario, ¿no? Ahora, género no binario, que no se siente ni mujer ni varón y quiere que lo reconozcan como justamente no binario o como algo un poco más definido, pero que no es ni varón ni mujer. Bueno, un buen ejemplo de certezas que sacudirse, y cuya sacudida no nos hacen daño, al contrario, nos hacen bien. Y les hacen bien sobre todo a las personas que sufren esa opresión y esa discriminación y esa exclusión cotidianamente. Bueno, entonces, esto ya lo leímos, ¿no? Sí, vamos a la que viene. Ya falta poquito. Otra vez, ¿qué es la filosofía? Bueno, acá lo dice. Hay tantas respuestas o casi tantas como filósofos y filósofas y filósofes. Pero esto no impide que dichas respuestas coincidan o confluyan en lo esencial. Por mi parte, desde mis años de estudiante, siento debilidad, preferencia, por la respuesta de Epicuro. 2 puntos. La filosofía es una actividad que, mediante discursos y razonamientos, nos procura la vida feliz. Fíjense. Bien claro lo que él viene exponiendo, ¿no? Razonamientos, utilizar la razón críticamente, pero con el objetivo de ser feliz, no de ser un moscardón molesto y estar criticando a todo el mundo. Vos no estudiaste filosofía, yo tengo unas cosas para criticarte. No, vamos de a poco. Y lo que buscamos no es criticar, sino el objetivo último no es la crítica, sino la felicidad, ¿no? Felicidad de todos y todas. Entonces, comenta,
comenta Comte Sponville, la cita. Esto es definir la filosofía por su mayor logro, la sabiduría, la beatitud, que en este caso sería sinónimo de sabiduría. Y aunque ese logro nunca sea completo, es mejor que encerrarla en sus fracasos. ¿Mm? La filosofía ha sido mucho tiempo acusada, señalada con el dedo justamente por no ser una ciencia, por no construir un corpus de conocimiento sólido, hasta el punto que, como vamos a ver, ni siquiera la historia de la filosofía se puede leer de una manera acumulativa. Tiene tantos para enseñarnos Platón, depende de lo que estemos preguntando, estudiando, como el filósofo más contemporáneo, y bueno, y no hay una historia lineal acumulativa que haga posible que dejemos de estudiar a los antiguos, a los medievales, a los modernos, porque ya nos dedicamos a estudiar solamente la última palabra en filosofía. No, eso no existe. Bien. La felicidad es la meta, entonces, la filosofía el camino. Buen viaje a todos los varones solamente. Y ahora viene el resumen del capítulo de la sabiduría, creo que es un poco más corto. Empieza con, perdón, José, estás grabando, ¿no? Tarde, te pregunto, pero... Con un epígrafe de Montaigne. No sé si lo conocen a Michel de Montaigne. Fue un francés renacentista que vivió toda su vida en el siglo XVI y que muchos dicen que René Descartes escribió en buena medida contra Michel de Montaigne, que era un escéptico, pero un escéptico lindo, un loco lindo, escéptico. Ya vamos a ver. Fíjense lo que decía. Aunque podamos ser eruditos por el saber de otro, solo podemos ser sabios por nuestra propia sabiduría. La sabiduría no se lee, no se hereda, se conquista, ¿no? Esto lo escribió en sus ensayos, los Essais, publicados en 1580. Bueno, y acá retoma la palabra Comte Sponville y habla de la etimología de la palabra filosofía. Dice que esta etimología es bastante clara. En griego significa filosofía, amor o búsqueda de la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? Acordémonos que ahora estamos saltando del prólogo al último capítulo. Va a volver a decir algunas cosas que ya dijo, pero nos va a servir igual. ¿Qué es la sabiduría? Un saber. Este es el sentido habitual de la palabra, tanto en los griegos, sofía, como en los latinos, sapientia, y es lo que la mayoría de los filósofos, desde Heráclito, han confirmado continuamente. Ahora bien, se trata de un saber muy particular, de un saber que ninguna ciencia expone y que ninguna demostración prueba, que ningún laboratorio puede comprobar o verificar y que ningún diploma acredita. Y es que no se trata de teoría, sino también de práctica. No se trata solo de ciencia, sino de vida. Vamos al que sigue. En algunas ocasiones los griegos opusieron la sabiduría teórica o contemplativa, la sofía, a la sabiduría práctica o frónesis. Pero ambas son inseparables, o mejor dicho, la verdadera sabiduría sería su conjunción, sabiduría teórica y sabiduría práctica. Dice Montaigne, Descartes. Juzgar correctamente para obrar correctamente, decía Descartes. Eso es la sabiduría para él. Es probable que unos estén mejor capacitados para la contemplación y otros para la acción, pero ninguna facultad garantiza ser sabio. Estos deberán aprender a ver, los de la acción, aprender a ver, y los de la teoría, aprender a querer. La inteligencia no basta, la cultura no basta, la habilidad no basta. La sabiduría no puede ser ni una ciencia ni una técnica, subrayaba Aristóteles, porque se refiere menos a la verdad o a la eficacia que al bien, para sí mismo, para los demás. Es un saber, ciertamente, pero un saber vivir. Pasemos a la que viene. Esto es lo que distingue a la sabiduría, agrego yo, saber vivir, de la filosofía, que consistiría más bien en saber pensar, en búsqueda de ese saber vivir.
Pero la filosofía solo tiene sentido en la medida en que nos acerca, un poquito aunque sea, a la sabiduría. Se trata de pensar mejor para vivir mejor, y solo esto es verdaderamente filosofía. La filosofía nos enseña a vivir, escribe Montaigne. ¿Acaso no sabemos vivir? Ciertamente, por eso. Algo sabemos vivir. Algo filósofos somos. Algo sabios somos. Pero nunca lo suficiente. Necesitamos filosofar porque no somos lo suficientemente sabios. La sabiduría es la meta, la filosofía el camino. El que la vida sea tan difícil, frágil, peligrosa y valiosa como efectivamente es, constituye una razón de más para filosofar lo antes posible. La infancia, decía Montaigne, la infancia también tiene algo que aprender de ella, de la filosofía, como las otras edades. O dicho de otro modo, filosofar para aprender a vivir en la medida de lo posible antes de que sea demasiado tarde. Aprender a vivir antes de que sea demasiado tarde. Para esto sirve la filosofía y por eso puede ser útil a cualquier edad, al menos desde el momento en que se empieza a pensar y dominar la propia lengua. Cada uno tendrá más o menos presente cuándo es eso, ¿no? Qué sé yo, finales de la primaria, fines de la primaria, sexto grado, quinto grado, etc. Pasemos a la que sigue. Es obvio, y acá vamos a la filosofía profesional, o mejor dicho, a las profesiones, es obvio que hemos de ganarnos la vida, pero esto no nos dispensa de vivirla. ¿Cómo vamos a hacerlo de forma inteligente sin tomarnos tiempo para reflexionar sobre ella, solos o en grupo, sin preguntarnos por ella, por la vida, sin razonar, sin argumentar de la forma más radical y más rigurosa posible, sin preocuparnos de lo que otros, más instruidos y más capacitados que la mayoría, han pensado de ella? Anteriormente, cuando hablaba del arte, eso no lo vimos acá, he citado la observación de Malraux, que dice que es en los museos donde se aprende a pintar. Fíjense, observando las obras de los clásicos, se aprende a pintar. Paralelamente, yo diría que es en los libros de filosofía donde se aprende a filosofar y a escribir filosofía. Pero el fin no es la filosofía misma, ni aún menos escribir libros. El fin es una vida más lúcida, más libre, más feliz, más sabia. Y esto me gustaría que lo piensen no solamente para sí mismos, sino una felicidad colectiva, ¿no? Una felicidad lo más amplia posible. Vamos con la que sigue, que debe ser una de las últimas ya. Pero, ¿qué sabiduría? También aquí, como en todo, los filósofos discrepan y hay un abanico infinito de definiciones posibles. Les recuerdo que esta presentación va a quedar a disposición de ustedes, para así que no se molesten tanto en fotografiarla ni escribir nada. Una sabiduría del placer, como en Epicuro, una sabiduría de la voluntad, como en los estoicos, una sabiduría del silencio, como en los escépticos, una sabiduría del conocimiento y del amor, como en Spinoza, una sabiduría del deber y de la esperanza, como en Kant. Agrego yo, una sabiduría del comunismo, como en Marx. Corresponde a cada cual formarse una opinión al respecto que podrá tomar de las distintas escuelas. Por eso hemos de filosofar, porque nadie puede pensar ni vivir por nosotros. Pero en lo que los filósofos sí están de acuerdo, al menos casi todos, es en la idea de que la sabiduría se reconoce en cierta felicidad, en cierta serenidad, digamos que en cierta paz interior, pero gozosa y lúcida, la cual no es posible sin un uso riguroso de la razón. La sabiduría es lo contrario a la angustia, lo contrario de la locura, lo contrario de la desdicha. ¿Cómo he de vivir? Aquí volvimos a la pregunta que se hacía en el prólogo, ¿no? Esta es la cuestión con la que la filosofía se enfrenta desde su mismo inicio. La respuesta sería la sabiduría, pero una sabiduría encarnada, vivida, en acto, una sabiduría del mundo real.
y corresponde a cada cual inventar la suya, la que le toque según su contexto, su circunstancia. Este es el punto en el que la ética, que es un arte de vivir, se distingue de la moral, que se refiere únicamente a nuestros deberes. A ver, acá no se tomen tan a pecho la diferencia entre ética y moral. Para muchos autores son sinónimos, para este autor tienen un matiz, una diferencia. La palabra ética viene de ethos, que quiere decir costumbre, ethos en griego. La palabra moral viene de mores, latín, que ¿qué quiere decir? Costumbre. O sea, las dos se refieren a lo mismo, a las buenas costumbres, a lo que conviene, a la forma en la que conviene vivir, de la manera más razonable, más feliz, más compatible con la felicidad de todos. Bueno, pero acá entonces el autor, como vamos a ver, pone un poco un tinte negativo en la moral, porque la moral sería la que dice no, no matarás, no robarás, no mirarás la mujer de tu prójimo, ya no me acuerdo, ni me acuerdo cómo estaba formulado ese mandamiento. Ni de tu prójima, decía Benedetti, el hombre de tu prójima. Y entonces la ética sería más afirmativa, iría más por el sí. Sí, quiero esto, 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 y no tanto por el no debo. Bueno, entonces, este es el punto en el que la ética, que es un arte de vivir, se distingue de la moral, que se refiere únicamente a nuestros deberes. Es evidente que ambas pueden y deben ir juntas. Preguntarse cómo vivir es también preguntarse qué lugar hemos de conceder a nuestros deberes. Pero no por ello dejan de ser distintas. La moral responde a la pregunta ¿qué debo hacer? La ética a la pregunta ¿cómo he de vivir? La moral culmina en la virtud o en la santidad, la ética en la sabiduría o en la felicidad. No matar, no robar, no mentir, de acuerdo. Pero ¿quién puede contentarse solo con esto? ¿Quién puede ver en esto una felicidad suficiente, una libertad suficiente, una salvación suficiente? Se trata también, agrego yo el también, porque es importante saber qué no debemos hacer también. Se trata también de decir sí. Sí a uno mismo, sí a los otros, sí al mundo, sí a todo, y esto es la sabiduría. Amor fati, decía Nietzsche, siguiendo a los estoicos. Amor fati es ama el destino que te tocó. Ama lo que te tocó. Es como una forma de decir, las cosas no tendrían que ser de otra manera de como son. Yo quiero que sean de otra manera. Cada uno de nosotros quiere que sean de otra manera, pero no está escrito en ningún lado que las cosas deberían ser distintas. Eso que parece un juego de palabras, una pura frase retórica, es una gran conquista de la filosofía crítica. No hay un sentido de la vida. Por ejemplo, la injusticia que tanto nos puede llegar a molestar, a quienes nos molesta y mucho, no está tallado en ninguna piedra por ningún Dios todopoderoso que la sociedad no debería ser tan injusta como es. ¿Eso quita que yo quiera cambiar esa sociedad y quiera transformarla y quiera volverla más igualitaria? No. Pero sí me quita un gran peso de encima saber que justamente no hay ese sentido escrito en la piedra. Entonces, yo acepto este mundo en el que vivo, amo la vida, acepto la vida que me tocó, con toda su porquería, con todas las cosas que no me gustan, pero la acepto y ese es el primer paso para poder llegar después a transformar algo y a ser feliz. Si yo me paso la vida diciendo las cosas no son como tendrían que ser, qué barbaridad, ¿a dónde hemos llegado? Y no, ese tipo de expresiones no son nada filosóficas. Decir, ¿a dónde iremos a parar? ¿Hasta cuándo? No, las cosas son como son y nosotros somos lo que queremos e intentamos, si somos coherentes, cambiarlas. A eso se refiere el amor fati de Nietzsche. El amar este mundo, amar la vida, aferrate a lo que te tocó. Lo que no quiere decir, lo que no equivale a decir de ninguna manera, déjalo tal cual está. No lo quieras cambiar porque es imposible.
dedicate a vos mismo solamente, sé un diletante, un hedonista, porque no hay nada que hacer. ¿Se entiende, no, la diferencia? Si no, ya la vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, y así también ahí tienen que entender esta cita de Nietzsche. No querer nada más que lo que es, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por los siglos de los siglos. No contentarse con soportar lo ineluctable, y aún menos lo ineluctable sería lo inevitable, ni aún menos ocultárselo, sino amarlo. Es decir, si uno no ama este mundo, esta vida, aún con todos sus defectos, es muy difícil que pueda llegar a realmente a amarse uno mismo y a poder transformar algo. Va, lo que quería aportar es que pasa que a nosotros no es muy fácil romantizar vidas, va, otras vidas, por así decirlo, y como que no nos deja apreciar los momentos que podrían ser para nosotros bellos por estar diferenciando a bellos. Por ejemplo, nosotros que no lo logramos ver como bellos, pero son bellos, ¿me entiendes? O sea, en el sentido de que desde otra vida no hubiéramos tenido estos bellos en otra vida, ¿me entiendes? Y o sea, consecuentemente al estar diferenciando, no logramos apreciar lo que tenemos. Claro, De esta vida, cosas que hemos vivido, cosas que hemos experimentado. Entonces, esta vida tiene todo eso también. claro. No quiere decir, digo, volverse conservadores, no dejar de hacer nada por cambiar las cosas. Pero sí significa entender. A ver, me parece que la forma más gráfica sería que tomo para. Vos te devuelvo eso. Nietzsche tenía la teoría del eterno retorno de lo mismo. No sé si han escuchado alguna vez hablar de eso. No es que él creyera realmente que en el cosmos, la idea sería, bueno, el cosmos es inmenso, pero no es infinito. ¿Por qué va a ser infinito? Eso es una pereza de pensamiento, dice Nietzsche. Está bien, nosotros no llegamos a pensarlo en su totalidad, pero ¿por qué va a ser infinito? Supongamos que no lo es. Y si no lo es, entonces, las combinaciones posibles de sus elementos tampoco son infinitas. Y va a llegar un momento, después de millones y millones de años, que van a empezar a repetirse. Y entonces este momento va a volver a ser vivido. Y eso que a una persona moralista, desesperada, sufriente, podría vivir como una pesadilla, no, va a volver a pasar todo lo que pasó, con toda la desgracia y el drama y la tragedia que ha habido en este mundo. Nietzsche dice, viví como si eso fuera a volver a ocurrir y aceptalo y amá ese destino de eterno retorno. Pero no es una forma de deleitarse en el dolor, ni de querer que todo lo malo vuelva a ocurrir, sino es una forma de decir, y acá estamos en realidad hablando de la última unidad, no crean que tienen que manejar esto bien, ni que si les quedan un montón de preguntas sobre esto está mal. Se trata de justamente no pretender que haya un sentido último de la vida que se nos impone y liberarse de esas cadenas, de esa imposición, de ese sentido de la vida como una certeza de las que oprimen, ¿no? Poder ser más creativo y poder ser más libre, incluso siendo un luchador, siendo un militante, siendo una persona disconforme con la sociedad en la que vive y queriendo cambiarla. Bueno, ese cambio que queremos hacer, lo queremos hacer nosotros, no solo yo, sino un montón de gente que piensa como yo y que no le gusta la discriminación por género ni por sexo, que no le gusta la pobreza, que no le gusta el racismo, que no le gusta el extractivismo, que no le gusta la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Todo eso, hay un montón de gente que afortunadamente lo quiere cambiar y lucha por cambiarlo, pero no hay ninguna palabra sagrada, y en realidad no la hay. Las Biblias no dicen eso, los textos sagrados no dicen nada sobre ecologismo, por ejemplo. Algunos sí se acercan más a la armonía con el cosmos, no quiero ser cínico con esto. Son cosas que nosotros queremos hacer, porque nos da placer, nos resulta bello vivir una vida apostando por esos ideales. No porque sea nuestro deber
de una manera mayúscula, impuesto por alguien opresivamente. ¿Alguien quería decir algo? ¿Querías que te devuelva el micrófono? Bueno, terminamos enseguida con esto y si quieren discutimos un ratito. Entonces, esto no impide, lo dice acá el mismo autor, no impide la rebelión, no impide la lucha. Decir sí al mundo es también decir sí a la propia rebelión, que es parte de este mundo. Mi rebelión también es parte de este mundo. Yo quiero que haya gente rebelde también, que siga habiendo y que haya cada vez más. A la propia acción, que también es parte del mundo. Bueno, pasamos. Transformar la realidad. Esto presupone conocerla. Hacer realidad lo que todavía no es. Esto presupone inevitablemente trabajar con lo que es. Nadie puede actuar de otra forma, nadie puede avanzar de otra forma. La sabiduría no es una utopía. Ninguna utopía como tal es sabia. No hemos de soñar el mundo, hemos de transformarlo. La sabiduría, bueno, es fundamentalmente cierta relación con la verdad y con la acción. Una lucidez que impulsa a la acción, un conocimiento en acto y activo. Ver las cosas tal como son, bueno, ahí está un poquito pretencioso, o un poquito menos distorsionadas. Saber lo que se quiere y no engañarse uno mismo. Fíjense que la imagen del sabio que tiene este autor, aún siendo él un tipo bastante pasivo, un intelectual francés, bastante acomodado, es la de un sabio en acción. Un sabio que hace cosas, no que contempla. No un monje tibetano. Bueno, pasemos a la que sigue. Conocer y aceptar, comprender y transformar, resistir y superar. Pues nadie puede afrontar más que aquello cuya existencia ha aceptado primero. Aceptar la realidad tal como es, con toda su crudeza, para poder transformarla. Incluso amarla tal como es, para poder transformarla con pasión, como quien lucha por su ser amado. ¿Cómo puede uno cuidarse si primero no acepta que está enfermo? ¿Cómo puede combatir la injusticia si primero no reconoce que existe? La realidad hay que tomarla o dejarla y nadie puede transformarla si primero no la toma. Es el espíritu del estoicismo, aceptar lo que no depende de nosotros y hacer lo que sí depende de nosotros. Es el espíritu del espinosismo, conocer, comprender, actuar. Creo que queda una sola. El sabio es un hombre de acción, mientras que normalmente nosotros solo sabemos esperar y temblar. El sabio afronta lo que es, mientras que normalmente nosotros solo sabemos esperar lo que todavía no es y echar en falta, extrañar, lo que no es o lo que ya no es. Esto es vivir la vida en vez de esperar vivirla. Y salvarse en la medida en que seamos capaces de hacerlo, en lugar de esperar la salvación. A ver si era la última. No termina más. Fíjense, esta sí es la última. El sabio no ama más la vida porque sea más feliz que nosotros. Es más feliz que nosotros porque la ama más. Nosotros que no somos sabios, que no somos más que aprendices de la sabiduría, esto es, filósofos, filósofas, filósofes, todavía hemos de aprender a vivir, a pensar, a amar. Nunca se acaba de aprender y por eso necesitamos siempre filosofar. Esto implica necesariamente esfuerzo, pero también gozo. Y termina con una cita de Epicuro, uno de sus ídolos, que dice: en todas las demás ocupaciones, el gozo sucede, viene después del trabajo realizado con esfuerzo. Pero en la filosofía, el placer marcha al mismo ritmo que el conocimiento, que el esfuerzo. No es después de aprender cuando gozamos de lo que sabemos, sino que aprender y gozar van juntos. Creo que terminó. Bueno, espero que les haya gustado este texto introductorio. Lo pueden leer completo, les aconsejo leerlo completo en la cartilla.
es el primero de la unidad 1, y sería un buen momento para intervenir, si les quedó un poco de ganas. Nos quedan 15 minutos. No ha habido tantas deserciones, ¿eh? Así que se ve que algunos cuantos sienten que están en el lugar correcto todavía. Quizá nos van a dar una oportunidad más, una clase más. Estamos ahí en la mira. Bueno. Si no hay intervenciones, que cuando quieran levanten la mano y sí. Bueno, yo veo que el texto, el autor muy bien al principio remarca que él viene de la cultura occidental y termina el texto con uno de los planteamientos más propios de la cultura occidental, que es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Como que el objetivo, el fin último del hombre es la felicidad. Eso es un típico planteamiento occidental, ¿no? Cristiano y occidental, le diría yo por ahí, como que está muy premiada la búsqueda de la felicidad. Uno tiene que ser feliz y de ahí viene la sociedad de consumo, que el placer inmediato de la felicidad y demás. Y bueno, yo creo que en cierto modo, para un modo de ver, está bien alcanzar la felicidad. Todos queremos ser felices, no creo que nadie quiera ser infeliz. Pero creo que la felicidad no es como algo que se logra y queda estático ahí, sino que son leves momentos de felicidad, y eso es por ahí lo que la cultura occidental siempre, como el consumismo sobre todo, te vende, que es la felicidad de todas las personas. Tenemos leves momentos de felicidad. Y ahí voy un poco para el lado de la filosofía oriental, que Osho decía que la iluminación no era como un estadio de iluminación que se alcanzaba permanente, sino eran pequeños momentos de iluminación, y así también la cultura oriental muchas veces plantea la felicidad, que no hay que obsesionarse con la búsqueda de la felicidad, porque es en los momentos de mayor crisis, ¿no? Las crisis existenciales y todo, donde uno se puede plantear más y cuestionar más a uno mismo. Uno sería en la infelicidad, nace aún más un cuestionamiento que en un estadio de felicidad. Bueno, eso no. Bueno, me parece que fuiste un poco dura con el pobre francesito acá, que nos estuvo dando letra un buen rato y que nos dijo algunas cosas interesantes. Él estaría completamente de acuerdo con vos con respecto al consumismo. Él no está bregando por el consumismo occidental. Él no es representante de esa parte de Occidente. Él está diciendo felicidad sin ilusiones, sin conformismos. No está diciendo en ningún momento que la felicidad se alcance por completo, ni que sea un estadio permanente. No está diciendo que las crisis, la crítica es eso, es crisis, es entrar en crisis, es cuestionamiento, es sacudirse certezas. Eso es, en un primer momento puede ser doloroso y muy incómodo. Bueno, de eso está hecho también la sabiduría, el camino hacia la sabiduría. Entonces, básicamente yo no creo que haya que esa crítica sea tan, justa para este texto, porque en definitiva vos misma reconociste, bueno, así como al pasar, bueno, sí, todos buscamos ser un poco más felices, pero bueno, lo que estamos acá, no sé, ¿cómo? Ujú, ujú. Sí, no habla en ningún momento del conformismo consumista. Exacto, rebelión, rebelión. Exacto, exacto. Bueno, y lo que acá cada uno puede pensar lo que quiera, pero lo que yo creo que también que no estoy de acuerdo con lo que dijiste es que
esta idea de la búsqueda de la felicidad como fin último sea una idea de la filosofía occidental exclusiva. Yo creo que atraviesa todas las filosofías, que buscan un estado de serenidad, de paz, de felicidad, de libertad. Estábamos resumiendo, y en la última parte decía, nunca se acaba de aprender. Entonces, ¿cómo sabemos que sabemos algo? Bueno, acá en la filosofía, como lo que se acumula son más preguntas que respuestas, yo te diría que ese saber crítico se mide en preguntas acumuladas, en certezas perdidas, bueno, a ver, si vamos a la frase célebre que está por ahí rondando, del solo sé que no sé nada, de Sócrates, es un poquito exagerada y petulante también en un punto, pero Sócrates sabía por lo menos que no se engañaba con falsos saberes, como mucha otra gente con la que dialogaba, ¿no? Y eso ya es un saber. ¿Qué clase de saber? No parece muy cuantificable, no parece muy palpable, pero bueno, es un saber crítico, es una reflexión crítica, ¿no? No sé si más o menos por ahí hay un compañero que me hace caminar. La próxima sentate más adelante, loco. De paso lees mejor ahí el texto. Por mi parte yo no estoy de acuerdo, porque en realidad la felicidad sí puede ser mantenida. Puede ser mantenida en un ámbito en el que no se creen falsa felicidad, digamos, como ella decía, pero en realidad no es algo consumista realmente. Todos consumimos algo, consumimos televisión, un montón de cosas, pero eso no es solamente algo fabricado, sino que nosotros mismos podemos estar imaginando, perdiendo el tiempo, estando en nuestra habitación, pensando en cualquier cosa. Todas esas cosas también son algo en lo que no podemos perder, digamos. De hecho, en la televisión es algo imaginado. Bueno, algo imaginado que después fue realizado. Y de hecho, sobre lo que dijo de cómo podemos saber que estamos aprendiendo algo, en filosofía es algo más abstracto, pero si queremos saber que estamos aprendiendo algo de verdad, es algo que se puede marcar de forma científica, de forma en que se puedan validar datos, en que podamos mostrar estadísticas, podemos mostrar un montón de patrones. Esos patrones son matemáticos. La matemática es algo objetivo, algo claramente claro, pero de forma objetiva, la filosofía también existe. En Rand, por ejemplo, tiene su filosofía del objetivismo, con la que se puede utilizar patrones científicos, combinándolo con la filosofía. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está ahí? Bueno, muchas gracias. Ya vamos a ver que muchas de las certezas que la filosofía más profunda, más radical, nos ayuda a cuestionar sanamente, como liberación, son certezas que tienen el adjetivo de científicas. Cuando uno dice ciencia, científico, todo el mundo se calla. La ciencia es un llamado al orden. Ciencia, todos se callan, quietos. Y la ciencia, ¿quién dice que es científico, que no es científico? ¿Cómo? Bueno, ya van a ver en su momento, con más o menos disfrute, en ese caso, la materia epistemología o filosofía de la ciencia, donde hay una serie de autores y autoras que se preguntan cómo se puede validar un conocimiento como científico o no. Los conocimientos de la filosofía, por definición, no son científicos. Y eso no les quita ningún mérito, porque están más acá de lo científico. Se están cuestionando lo que hace posible la ciencia, justamente, y lo que hace posible nuestra mirada del mundo. Son saberes menos acumulables, menos cuantificables, menos objetivables, pero más profundos y para la vida mucho más ricos
que muchos saberes científicos. Bueno, con respecto a la posibilidad de permanecer en el estado de felicidad, después decirnos cómo se hace, porque entiendo que la defiendas, pero no entiendo cómo se hace. Estaría bueno que nos dieras un ejemplo de cómo uno se puede mantener en un estado de felicidad constante. Eso yo no lo creo. Ayer escuché por la radio ahí que era el Día de la Felicidad, así como lo oyen, no sé si ustedes lo escucharon también. El Día de la Felicidad declarado por la ONU. Fíjense qué seriedad filosófica la de la ONU, en base a no sé qué declaración, qué documento de derechos, pero bueno, parece una burla, ¿no? Que haya un Día de la Felicidad declarado por la ONU. En cualquier caso, la felicidad no es una mentira, es simplemente algo muy difícil de alcanzar y que cuando uno más se cuestiona el mundo en el que vive, bueno, más difícil se le vuelve la felicidad fácil, la felicidad del consumismo, la felicidad que está a la vuelta de la esquina, qué sé yo. Yo tengo un niño de 7 años que es profundamente feliz, pero feliz así casi de entrar en éxtasis, así, escuchando a Shakira, por ejemplo. Escuchando pa' tipos como tú. Y lo hace entrar en trance esa canción, yo no lo puedo entender. Y casi que no lo puedo soportar, lógicamente. Pero, bueno, la felicidad va cambiando y en ese momento a él le contenta eso y quiero creer que cuando sea más grande va a ser un poquito más exigente con la felicidad, con su felicidad. Y bueno, y ahí estamos, haciendo lo que podemos con este tema de la búsqueda de la felicidad. No me quiero poner ahora en autoayuda ni, ni en coach, pero la idea era entender también la filosofía desde la primera clase como algo que tiene poco que ver con la ciencia en sentido estricto, sino más bien con el pensamiento crítico sin límites. Sin límites. La filosofía quiere ser un saber sin supuestos. Las ciencias todas tienen supuestos. No pueden no tener un supuesto, suponer que su objeto de estudio existe. Tomen el objeto de cualquier ciencia. Bueno, el átomo, en el caso de la física cuántica, por ejemplo, bueno, cualquier objeto. La ciencia parte de ese supuesto. El átomo existe, los neutrones existen, los protones. La filosofía quiere ser un saber sin supuestos, se cuestiona todo y en general termina siempre fracasando en ser totalmente sin supuestos. Siempre terminamos concediendo la existencia de algo, concediendo algún supuesto, pero por lo menos hace el esfuerzo por no tener supuestos y por criticarlo todo, por ser una pregunta radical, como decía el autor, un cuestionarse todo radicalmente. Y eso, aunque nuestro abuelo o nuestra tía nos digan lo contrario, no es malo, no nos hace mal, no nos hace daño, sino todo lo contrario, nos sacude esas falsas certezas de las que venimos hablando que nos oprimen, no solamente a nosotros, sino a mucha gente que paga el precio de esas certezas, como por ejemplo las personas de las que hablábamos con la compañera, las personas homosexuales, las personas que tienden a ser excluidas de la sociedad. Y bueno, y que nosotros, reproduciendo esas creencias, estamos reproduciendo también con nuestras prácticas más de lo mismo, más de esa opresión, más de esa marginación, etc. Qué sé yo, un objeto, para una muestra de que cualquier objeto puede ser objeto de reflexión de la filosofía, puede ser, por ejemplo, preguntarnos qué nos pasa acá en Jujuy con Bolivia y los bolivianos. ¿Qué nos sucede cuando mencionamos a Bolivia y a los bolivianos? Se nos ponen los pelos de punta, nos sentimos hermanados, sentimos una ansia irrefrenable de distinguirnos. Nosotros no somos bolivianos, somos argentinos, y nos ponemos a cantar el himno y a persignarnos con la escarapela, no sé, una cosa así, para afirmar nuestra nacionalidad. Y preguntarnos por qué nos pasa eso,
qué pasa con la cultura andina, que atraviesa las dos, que atraviesa todo este territorio. Bueno, todo eso puede ser objeto de la filosofía y puede aparecer o no en las clases que vienen, porque ya hoy me parece que hemos dado hasta donde pudimos. Son las 15:59. Si hay alguna otra pregunta, bienvenida. Y si no, nos vemos presencialmente o virtualmente de acá a 15 días, si es que se confirma el paro de la semana que viene. ¿Sí? Sí. ¿De cuál de las dos comisiones? Está todo en el grupo de Facebook. Hay una comisión de prácticos a la mañana y otra a la tarde. Sí, pero ¿cuál comisión preferís vos? ¿A la mañana o a la tarde? Tenés que poner la contraseña, entonces, Cristina, como se llama la profe, 23, todo junto. Primera mayúscula, después minúscula y el número. Bueno, eso es un detalle, ya está la clase, así que no los quiero retener, pero quería decir que